Imagina esto, estás en el año 2030, el mundo ya no es lo que conocías. Países que hoy ves como en desarrollo están tomando las riendas de la economía global. ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué pasó con las potencias de siempre? Y sobre todo, ¿qué países están a punto de dar el gran salto que nadie esperaba? Hoy no solo te lo voy a contar, sino que te voy a mostrar por qué esto es una realidad que ya está en movimiento. Empecemos con una pregunta incómoda, porque algunos países se quedan estancados mientras otros despegan. La respuesta no es solo dinero o recursos. Imagina esto, 2 países, mismo punto de partida, mismos recursos, mismas oportunidades, pero uno se convierte en una potencia mundial y el otro se queda atrapado en la pobreza. ¿Por qué? ¿Qué hace que un país despegue mientras otro se hunde en el estancamiento? La respuesta no es solo el dinero, ni petróleo, ni suerte. Imagina que Estados Unidos ya no es la superpotencia número 1 del mundo. ¿Imposible? No tanto. Porque aunque hoy sigue siendo el líder, hay grietas en su armadura. Grietas que podrían cambiar todo. Primero, hablemos de la economía. Estados Unidos fue el motor del mundo, ¿verdad? Pero hoy, China le respira en la nuca. ¿Por qué? Porque mientras Estados Unidos se enfocó en servicios y finanzas, China apostó por la manufactura y la tecnología. Aquí está el problema. La economía estadounidense depende demasiado de Wall Street, mientras que China está construyendo el futuro. ¿Está Estados Unidos quedándose detrás? Hablemos de la innovación. Silicon Valley fue el símbolo de progreso, pero ahora otros países están compitiendo. Corea del Sur, Israel, incluso la India están creciendo en tecnología. ¿Está Estados Unidos perdiendo su ventaja? Sin innovación, el liderazgo se desvanece. Ahora, también está el tema militar. Estados Unidos tiene el ejército más poderoso, pero las guerras ya no se ganan solo con armas. La ciberseguridad, la inteligencia artificial, la influencia cultural son las nuevas batallas. ¿Qué es realmente ser una superpotencia? ¿Es tener el ejército más grande? ¿Es tener la economía más fuerte? ¿O es algo más? Mira, durante siglos el poder de un país se medía por su capacidad de conquistar. Roma, el Imperio Británico y Estados Unidos durante el siglo XX. Todos dominaron porque tenían algo que los demás no. Recursos, fuerza militar o ambos. Pero aquí está el problema. Ese modelo está obsoleto. ¿Por qué? Porque hoy la verdadera conquista no es territorial. Piensa en Corea del Sur. Durante los años 50 era un país devastado por la guerra. Hoy es una potencia global. ¿Cómo? No fue por el petróleo ni por las armas, fue por la innovación. Samsung, Hyundai, incluso sus dramas de televisión. Corea del Sur conquistó el mundo no con tanques, sino con ideas. Eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué hace que un país apueste por la innovación y no por lo tradicional? Aquí es donde entra el primer gran desafío, la mentalidad. Para que un país se convierta en una potencia a través de la innovación, necesita algo que va más allá de los recursos naturales o el dinero. Necesita de una cultura que valore el riesgo, la creatividad y el fracaso. Mira Estados Unidos. Silicon Valley no surgió porque el gobierno decidió un día, vamos a hacer tecnología. Surgió porque había un ecosistema que premiaba la audacia. Si fracasabas, no eras un paria, eres alguien con experiencia. Y eso es clave. ¿Cuántos países pueden decir lo mismo? ¿Cuántos prefieren mantener el status quo en lugar de arriesgarse a lo desconocido? Pero no solo es cuestión de mentalidad, también está el ecosistema educativo. Finlandia, por ejemplo, revolucionó su sistema para fomentar la creatividad desde la infancia. Y el resultado, uno de los países más innovadores del mundo. ¿Y tú? ¿Crees que tu país está preparando a las nuevas generaciones para innovar o solo para memorizar y repetir? Ahora hablemos de otro factor crucial, la inversión. Innovar no es barato, se necesita dinero, mucho, pero no cualquier tipo de inversión, sino una que sea estratégica. Aquí es donde muchos países fallan, gastan millones en proyectos que no tienen un impacto real, o peor, en corrupción. Mira China, en las últimas décadas ha invertido billones en tecnología, inteligencia artificial e infraestructura. ¿Y el resultado? Hoy compite de igual a igual con Estados Unidos en áreas que antes ni siquiera consideraba. Pero no solo eso, también ha creado un ecosistema donde las empresas locales pueden florecer. Alibaba, Huawei, TikTok, todos son el resultado de una inversión inteligente y a largo plazo.
pasa con los países que no tienen tanto dinero? Aquí es donde entra la creatividad. Israel, por ejemplo, es un país pequeño, sin muchos recursos naturales, pero es una potencia tecnológica. ¿Cómo? Porque supo enfocar sus limitaciones como oportunidades. En lugar de depender de lo que no tenía, invirtió en lo que sí podía desarrollar, el talento humano. Pero no todo es color de rosa. La innovación también tiene su lado oscuro, la desigualdad. Cuando un país se enfoca en ser una potencia innovadora, no todos se benefician por igual. Piensa en Estados Unidos otra vez. Silicon Valley es el epicentro de la innovación mundial, pero también es uno de los lugares con mayor desigualdad económica. ¿Por qué? Porque la riqueza generada por la innovación tiende a concentrarse en pocas manos. Esto nos lleva a un dilema ético. ¿Puede un país ser una potencia innovadora sin dejar a una parte de su población atrás? La respuesta no es sencilla, pero hay ejemplos que apuntan a un equilibrio posible. Los países nórdicos, por ejemplo, han logrado combinar la innovación con un alto nivel de bienestar social. ¿Cómo? Porque entendieron que la innovación no es solo un fin, sino un medio para mejorar la vida de todos. Así que volviendo a la pregunta inicial, ¿qué hace que un país se convierta en potencia? No es el tamaño, no es el ejército, no es ni siquiera el dinero. Es la capacidad de innovar, de crear y arriesgar, fallar y volver a intentar. Es tener una mentalidad que vea más allá de lo inmediato, un sistema que fomente la creatividad y la innovación. ¿Qué hicieron bien los países como Corea del Sur? Apostaron por la educación y la innovación, pero no todos aprenden eso. Ahora, ¿qué países sí están siguiendo ese camino hoy? Aquí viene el primer nombre: India. India no es solo el país de la canela, es una bomba económica. ¿Por qué? Tiene algo que ningún otro país tiene: demografía. Para el 2030 tendrá la población más joven del mundo, más de 650 millones de personas en edad de trabajar. Esa es una fuerza laboral que duplica la población de Estados Unidos. Pero eso no es todo, están invirtiendo en tecnología como locos. Bangalore ya es el Silicon Valley de Asia. El problema de India, la desigualdad. La situación es que, ¿qué pasa si todos esos millones de personas se quedan sin empleo o si no están capacitados para trabajar el futuro? Ahora hablemos de algo que pocos ven venir: Vietnam. Sí, Vietnam. ¿Sabías que ya es el segundo mayor exportador de textiles del mundo? Solo está detrás de China. Pero eso no es lo más interesante. Lo que realmente importa es que están atrayendo a las grandes empresas. Apple, Samsung, Intel, todas están moviendo sus fábricas allí. ¿Por qué? Porque es barato, sí, pero también porque tienen una mano de obra joven y disciplinada. El problema de Vietnam, la dependencia de la manufactura. Si diversifican su economía, será una potencia en el 2030. Pero no todo es en Asia. Vamos a África, a un país que muchos subestiman: Nigeria, con más de 200 millones de personas. Es el gigante del continente, y no solo por su tamaño. Tiene petróleo, sí, pero también está creciendo en tecnología y servicios. Lagos es un hub de startups. El problema que enfrentan: la corrupción y la inestabilidad política. Si logran estabilizarse, serán la próxima potencia. ¿Crees que África tendrá su primera superpotencia? Cuéntamelo en los comentarios. Y ahora, un país que para muchos será una sorpresa, para otros no tanto: Indonesia. ¿Sabías que es la cuarta población más grande del mundo? Tienen recursos naturales, una ubicación estratégica y una economía que crece a un ritmo del 5% anual. Pero aquí está el detalle: están invirtiendo en infraestructura como locos. Nuevos puertos, aeropuertos, carreteras. El problema: la fragmentación geográfica. Si logran conectar sus miles de islas, serán una potencia imparable. ¿Tú qué opinas? Y finalmente, el país que todos esperan: China.
Sí, ya es una superpotencia, pero para el 2030 será otra cosa. Están invirtiendo en inteligencia artificial, energías renovables y la expansión global. El problema, la deuda y el envejecimiento de la población. ¿Qué se espera? Que si manejan bien los desafíos, no habrá quien los pare. ¿Crees que China dominará el mundo para el 2030? Déjame tu respuesta abajo. Así que aquí lo tienes. India, Vietnam, Nigeria, Indonesia y China. 5 países que podrían estar a punto de cambiar el mundo. Nos vemos en el próximo video.